Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión en la cual veremos el tema de evaluación de riesgo en la producción agrícola debido al cambio climático. Me permitiré explicar la mecánica para estas ponencias. Cada uno de nuestros panelistas cuenta con 20 minutos para realizar su exposición y al finalizar tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Me permitiré iniciar con leyendo la semblanza curricular del doctor Ciro Gardi, quien desde mayo de 2008 es experto destacado en el Instituto para el Medio Ambiente y la Sustentabilidad en Administración de Recursos de la Tierra. En su formación académica es graduado de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Bolonia, con una tesis en Pedología, estudio pedológico de la región de Tombuctú. Cuenta con un doctorado en Ciencias de Cultivos, investigaciones sobre las relaciones entre el uso del suelo, gestión agronómica y calidad del agua en la Universidad de Bolonia, Universidad Estatal de Washington. En su experiencia profesional ha sido investigador asistente sobre destino ambiental de pesticidas en la Universidad de Bolonia, profesor de Ciencias del Suelo en la Universidad de Parma, donde realizó actividades de investigación sobre las relaciones entre uso del suelo, gestión agronómica y calidad del suelo, con particular énfasis en suelos orgánicos y biodiversidad de suelos. También realizó actividades de investigación en las áreas de agricultura sustentable y conservación de suelos. Enseñó en maestrías y cursos internacionales. Desde 1988 adquirió una amplia experiencia en estudio de suelos, tanto en Italia como en el extranjero. Tiene experiencia en uso de SIGs y aplicaciones de percepción remota. Ha adquirido experiencia en cooperación y ha dado consultorías en la Comisión Europea, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Sea usted bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la excelente presentación. Tengo que decir que voy a hacer esta presentación por una persona, un colega que no pudo venir aquí, entonces es Luca Montanarella, que es mi colega que tenía que hacer esta presentación, yo la voy a hacer en su puesto. Voy a hablar esta mañana de este proyecto que fue desarrollado por la Unión Europea, por el Centro Común de Investigación de ISPRA. El Centro Común de Investigación se encargó de la coordinación técnica de este proyecto, que consistió en la colección de muestreo de suelo en toda Europa. La particularidad de este proyecto es que por la primera vez se realizó una colección multinacional en todos los países, casi todos los países de la Unión Europea. Okay. Entonces, solo algunas palabras para decir qué es el grupo de trabajo donde actualmente estoy trabajando. Es la acción de suelo al interior del Instituto del Medio Ambiente y de la Sostenibilidad. En nuestro grupo de trabajo trabajamos sobre todo sobre el suelo y ya tenía la posibilidad de, discúlpeme, creo que, no. Ok, ahora creo que sea. De describir, no sé, ok. De describir cuál es la importancia del suelo que recientemente está creciendo a nivel global por los aspectos de seguridad alimentaria, pero también por los aspectos de mitigación del cambio climático y otros servicios ecosistémicos. Entonces, esa es la función de nuestro grupo de trabajo en el Centro Común de Investigación. Lo que hacemos es desarrollar y mantener base de datos de suelo a nivel del continente europeo. Entonces, ¿cómo coleccionamos los datos de suelo por Europa?
hay una diferentes fuentes de datos que, como podéis ver en esta diapositiva, son, por ejemplo, los singles estados de la Unión Europea contribuyen con sus propios datos. Tenemos algunos proyectos específicos. En particular, hoy voy a hablar de este proyecto que está escrito en rojo, que es Lucas. Entonces, Lucas se basa sobre un inventario que, disculpe, que ya existía, que es un inventario de uso del suelo, antes que ser un inventario de muestreo de suelo. Lucas fue realizado como inventario y monitoreo del uso del suelo a escala europea, utilizando la interpretación de puntos distribuidos con una grilla regular sobre toda Europa. La necesidad de hacer este inventario, este monitoreo del uso del suelo fue decidida por el Parlamento Europeo y por Eurostat, que es el organismo cargado de las estadísticas a nivel europeo. La base sobre la cual es realizado Lucas es una grilla regular de 2 kilómetros sobre toda Europa. Y con esta grilla tenemos por toda Europa 1 millón de puntos. Y un cuarto de estos puntos, 250.000 puntos, van a ser interpretados y visitados por las personas que van a hacer el levantamiento y la descripción del uso del suelo, del uso y de la cobertura del suelo. Lo que hemos hecho por esta colección de muestreo de suelo fue de seleccionar una parte de estos puntos. Hemos seleccionado 22.000 puntos sobre toda Europa. Estos puntos fueron seleccionados haciendo una selección estratificada, en manera de tener una representatividad por tipología de uso de suelo, por tipología de suelo y por tipología de clima principal en Europa. Entonces, estos 22.000 puntos fueron localizados sobre cartografía digital. Estos datos fueron distribuidos a las personas cargadas del levantamiento y de la colección de muestreo. Y fueron preparadas algunas notas técnicas para que todos los encargados de esta colección de datos pudieran trabajar en manera uniforme. Entonces, en cada de estos puntos venían coleccionados un campeón, un muestreo compósito. Y en esta diapositiva son más o menos explicada la procedura per la colección, per la identificación del punto y para la colección del muestreo de suelo. Es importante decir que esto no fue exactamente un trabajo de levantamiento pedológico, donde, como sabes, en el levantamiento pedológico tiene que excavar un perfil de suelo, describir todo el perfil, coleccionar muestreo a diferente profundidad. En este ejercicio fue la colección solo de los estratos superior de suelo, de 0 a 30 centímetros. Entonces, solo lo que llamamos topsoil en inglés. Aquí hay algunas de la especificación por la colección del muestreo. Esta es algunas de las actividades. Es mi colega que hizo la colección en Islandia. Algunos números sobre este trabajo que nos ha empeñado por más de un año. Al final fueron distribuidos más de 44.000 plastic bags. Hemos coleccionado más o menos 22.000 muestreos de suelo, más de 500
personas cargadas de coleccionar fueron en todos los países, fueron encargados. Y este inventario fue realizado en 23 de los 27 Estados miembros de Europa. Como saben, probablemente los Estados miembros son ahora 28, cuando hemos realizado este ejercicio fueron solo 27, pero en algunos de esos no fue posible realizar este trabajo. Aquí podéis mirar la distribución geográfica de los países, que son los países de la Unión Europea, y más hay la Islandia, que no es un país de la Unión Europea hasta ahora, pero está en el proceso de ingresar la Unión Europea. El ejercicio fue realizado en el 2009. El próximo se piensa, porque es una actividad de monitoreo, la finalidad principal era de mirar a los cambios en las propiedades del suelo, no solo en la cobertura del suelo, sino en las propiedades del suelo también. Entonces, después la colección de muestreo fueron realizadas algunos análisis de parámetros químico-físicos sobre el suelo y también el contenido de heavy metals. Gracias. Entonces, esta es la estructura del database que fue construido sobre este proyecto específico. Entonces, hay una parte donde hay todas las informaciones de la posición geográfica, el uso y la cobertura del suelo que fueron clasificadas. Después hay otra hoja del database donde son indicados todos los parámetros químico-físicos que hemos determinado. Utilizando todos estos datos que hemos coleccionado, es posible de hacer muchos análisis de diferentes tipos, porque como he dicho, tenemos la descripción del uso y de la cobertura del suelo. Por ejemplo, se puede mirar básicamente cuál es la repartición del uso del suelo, de la cobertura del suelo de Europa, donde se puede ver que básicamente la mitad, más o menos, el 45% del área de Europa es una área agrícola, son terrenos agrícolas, y la otra mitad más o menos se divide de foresta, bosque y pastos. Fue no solo un inventario de uso del suelo, pero también de los tipos de cultivo, por ejemplo, porque cuando el encargado de la observación tenía que describir no solo el uso del suelo, pero también qué tipo de cultivo se era en una área agrícola. Entonces, en el otro gráfico podéis ver cuáles son los cultivos más importantes para Europa, donde hay el trigo, los cereales principalmente, y todos los otros cultivos. Entonces, muchísimos datos fueron disponibles por hacer una cantidad de análisis diferente que solo ahora hemos empezado a hacer. Como fue dicho esta mañana en la lectura magistral del colega español, en Europa hay esta política de poner todos los datos producidos con el dinero público, ponerlo disponible por todos. Entonces, también todos estos datos, algunos ya son disponibles, pueden ser bajados, otros van a ser disponibles muy pronto. Entonces, si visitas el sitio que está indicado al final de la presentación, se pueden bajar todos estos datos. Aquí voy a presentar solo una ejemplificación de algunos análisis que estamos haciendo sobre estos datos de características físico-químicas del suelo. En estos gráficos podéis ver el análisis de las relaciones entre la capacidad de intercambio cationico, pienso que sí, y el contenuto, no puede mirar también, el contenuto en arcilla.
hemos hecho esta análisis diferenciando los muestreos de suelo por diferente tipo de uso de suelo. Entonces, los gráficos se refieren a la selva, a los terrenos de cultivos, a los terrenos de pastos, así. Un otro ejercicio que fue hecho en este levantamiento de suelo fue de explorar la posibilidad de utilizar la espectrometría próxima para la detección de propiedad químico-física del suelo. En otras palabras, lo que fue hecho por cada de los muestreos que fueron recogidos fue determinar la firma espectral utilizando un espectrómetro, y después la firma espectral fue relacionada con algunas propiedades del suelo. Aquí se muestran las relaciones, se muestra la relación de la cantidad de carbono orgánico estimado por la espectrometría, el dato real. Entonces se puede mirar cómo hay una relación bastante buena, es de muy buena calidad. ¿Cuál es la utilización práctica por el futuro de estos datos? Es después de utilizar los datos de teledetección para estimar algunos de los parámetros del suelo. Entonces, como decía ayer, en el mapeo digital del suelo hay algunas técnicas que van a ser muy útiles en el futuro, como esta. Otro ejemplo de utilización de estos datos que hemos producido es una aplicación de interpolación espacial, de geostatística, a los datos, en este caso del pH del suelo. Se puede mirar esta variación de pH donde, como es natural en los países del norte, donde hay un clima más frío y hay más lluvia, hay valores de pH más ácido. Por el contrario, en los países mediterráneos como Italia, España y Grecia, hay básicamente suelos que son más ricos en caliza y tienen un pH más neutro o alcalino. Pero esto no es el interés solo de mostrar los datos específicos, sino solo para mostrar todas las análisis y la potencialidad que este tipo de base de datos tiene. Como decía antes, la especificidad de este ejercicio fue de realizar el ejercicio en diferentes países. Un problema para realizar esto fue el problema en Europa llamamos de la subsidiariedad, porque hay una ley en Europa que dice que lo que puede ser hecho a nivel nacional, la Comisión Europea, la Unión Europea no tiene el derecho de hacerlo. Entonces, en este caso, fue un ejercicio un poco a riesgo, en el senso que la Unión Europea se fue en los países a hacer levantamiento de suelo y a coleccionar datos. Pero todos los aspectos legales fueron resolvidos. Algunos datos más, solo para mostrar lo que hemos calculado, estimado hasta ahora, es el análisis de la reserva de carbono orgánico en los suelos. En esta mapa se muestra la distribución con los colores más oscuros hay más carbono y otra vez al norte usualmente o en la zona de montaña hay más carbono. En el gráfico se puede mirar la distribución de carbono orgánico en los diferentes tipos de uso de suelo. Otro análisis también sobre los metales pesados, porque, por ejemplo, la Dirección General de la Agricultura nos preguntó de producir también datos de metales pesados, porque hasta ahora, por ejemplo, hay la revisión del reglamento para el uso del
de los fertilizantes en Europa y como sabes probablemente la utilización de los fosfatos implica la adición de cadmio a los suelos. Entonces hemos hecho un análisis global del nivel actual de cadmio en los suelos de Europa. Aquí hay otra relación entre la concentración de cadmio y la concentración de hierro y otro análisis de este tipo. En este caso, por ejemplo, hemos analizado la relación entre el contenido de zinc, no sé cómo se zinc, el fósforo. Estos son otro ejemplo de análisis que hemos hecho. Antes de terminar, como ya he dicho, los datos pueden ser bajados, todo el archivo de datos. Los datos pueden ser también visualizados porque hemos preparado un WebGIS donde se pueden interrogar, mirar y analizar estos tipos de datos. En conclusión, como ya he dicho, la importancia de este trabajo es no solo por la producción de datos que tenemos ahora que van a ser utilizados dalla Dirección General de Agricultura, dalle Eurostat, dalla Dirección General del Medio Ambiente también, pero fue también nel método, nella novedad, en el método que per la primera vez fue realizado un inventario de suelo en Europa. Una parte importante de este inventario también son los datos de metales pesados, porque Europa es un continente que tiene una historia de desarrollo industrial muy vieja, entonces en algunas áreas, no es que toda la Europa es contaminada, pero hay algunas áreas donde esta puede ser una criticidad. Entonces estos datos nos ayudan a detectar las zonas que tienen más criticidad en ese sentido. Con esto he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, agradecemos al doctor Ciro por su ponencia y pasamos con la presentación del maestro Jorge Gustavo Tenorio Sandoval, quien es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Economía con especialidad en Finanzas. Tiene una especialidad también en estadística aplicada, diversos diplomados, entre los que destacan demografía, gestión de centros históricos. En la administración pública de 2010 a la fecha, es director de indicadores y modelos en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. Fue subdirector de Información Oportuna de Mercados en la misma institución, subdirector de Integración Análisis de Información, jefe de Departamento de Análisis Sociodemográfico. Ha participado en 10 publicaciones con registro ante el INDAUTOR, con temas de análisis socioeconómico, demográfico y del sector agropecuario. En sus representaciones internacionales, es integrante de la delegación que representa a México ante el Sistema de Información de Mercados Agrícolas del G20, también en el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria para el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y en el Comité Tripartita de Estadística Agrícolas de América del Norte. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días a todos. Okay. Voy a hacer una presentación en relación con algo que hemos desarrollado en la Zagarpa, en el SIAP. Particularmente con este tema que en el mundo entero tiene una importancia relevante, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y que tiene que ver con cómo esta seguridad alimentaria se ha visto afectada a partir de lo que hemos identificado, lo que comúnmente se conoce como el cambio climático. Recientemente, hace un mes, estuve en
en una reunión en San Luis, Missouri, con unos colegas en relación con este tema de la seguridad alimentaria, y estuvimos exponiendo parte de este modelo que les voy a presentar aquí. Y también hace 20 días estuve en Tokio en la reunión de la PEC, donde el tema de la seguridad alimentaria y el dimensionamiento y la medición del impacto en la seguridad alimentaria es un tema relevante absolutamente. La semana pasada estuvimos también en la reunión justamente del sistema de mercados agrícolas del G20 celebrada en Roma, y nuevamente GeoGlam, con la que colaboramos y con la NASA, volvimos a tomar la instancia de tener un monitoreo permanente de qué es lo que está sucediendo con el cambio climático y cuáles son las afectaciones que está teniendo particularmente para la producción de alimentos. Bien. Ahí está. Bien. Las contingencias climatológicas que enfrenta México y particularmente la superficie agrícola cada año se encuentra afectando el bienestar económico de los productores y de la población. El cambio climático representa no solo la recurrencia de fenómenos meteorológicos en zonas no tradicionales, con magnitudes y duraciones no observadas. El hecho más reciente es lo que sucedió con los huracanes, donde cayó una cantidad de agua en un lapso de tiempo muy pequeño, como no se tenía registro. Pero también tenemos el caso contrario, sequías prolongadas en lugares donde no se tenían, heladas extremas, temperaturas extremas donde tampoco se observaban. Y bueno, esto ha llevado a tener una incidencia. Aquí tenemos una gráfica donde nosotros hemos registrado de 2004 a 2012 las incidencias por eventos, las lluvias torrenciales, las sequías, las heladas, las inundaciones y granizadas, entre otros a los cuales les hemos dado seguimiento. Las sequías, por ejemplo, tiene el 22.7%, 22.2% de las incidencias. Es más, las lluvias, sin embargo, para efecto de la agricultura, veremos que hay sus diferencias y sobre todo por regiones. Por tipo y por regiones tenemos sequías hacia el centro del país y hacia el norte, y lluvias más localizadas hacia el sur-sureste. En los últimos 3 años, del registro que tenemos, por entidades federativas, Michoacán es la que más ha padecido las incidencias de fenómenos. 35.2% de ellos se han registrado justamente en esta entidad. El CIEP, al tomar en sus manos esta necesidad de tener información que midiera y que pudiera dar cuenta de las afectaciones, empezó a dar seguimiento a 8 tipos de causas de afectación a la actividad agropecuaria: sequía, exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, vientos, inundaciones, granizos y ondas gélidas. En este orden, en la actividad agropecuaria, la sequía afecta en 74.2% a la actividad. De tal suerte que por entidad federativa podemos observar cuál es la pérdida o cuál es el número de hectáreas siniestradas por sequía. En 2012 se siniestraron en el país 672,000 hectáreas sembradas de cultivos cíclicos en 27 de las 32 entidades federativas del país. Zacatecas fue la que tuvo la mayor afectación, y a San Luis Potosí y Tamaulipas.
Observamos que había una falta de datos y una desvinculación entre las fuentes de información en México para dimensionar justamente estos aspectos de la intensidad de la sequía y tener un conocimiento más preciso del impacto en el ámbito agrícola. De esta manera, mucha de la información que se maneja en los medios generalmente ha carecido de datos duros o de datos oportunos para poder dimensionar qué es lo que sucede. Tal es el caso que en ocasiones hemos visto, en 2011 particularmente, que la sequía fue bastante prolongada y severa, donde los medios de comunicación utilizaban una imagen donde había una serie de reses muertas, prácticamente parecían alfombras, y tomadas de diferentes ángulos. Era la fotografía donde se dimensionaba y se hablaba de que en Coahuila, en Durango, en Chihuahua, pues había alrededor de 800,000 reses muertas. A nosotros nos preocupaba porque dijimos ya acabaron con el hato ganadero y esto se va a convertir en un problema de salud pública, porque ¿quién soportaría 800,000 reses muertas? Solamente el puro olor tendría que ser una complicación enorme. Bien, el asunto es esta falta de datos y de la oportunidad de los mismos, de tal suerte que entonces empezamos a tratar de generar un grupo de trabajo con diferentes áreas. Invitamos a Semarnat, invitamos a la UNAM, invitamos a muchas instancias de manera de formar un grupo de trabajo con el cual pudiéramos construir un índice de sequía agropecuaria. Así comenzamos a generar este índice. Para generar este índice de sequía agropecuaria, y particularmente en la parte que hemos desarrollado es la de agrícola, sequía agrícola, invitamos a, les decía, instancias, pero también nos asesoramos con el Centro de Mitigación de Sequía de América del Norte, que genera el monitor de la sequía en Estados Unidos para toda América del Norte. Trabajamos con la NASA, con GeoGLAM y, por supuesto, con el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional ha estado colaborando con nosotros muy estrechamente con el fin de poder ir desarrollando este. Así, nosotros con este índice podemos identificar la intensidad de la sequía agrícola en áreas de agricultura de temporal. En este momento estamos enfocados a las áreas de agricultura de temporal, no obstante que en el ciclo otoño-invierno, nuestro país tiene dos ciclos, el ciclo otoño-invierno y el ciclo primavera-verano para los cultivos cíclicos. En el ciclo primavera-verano es en el que se da la mayor cantidad de producción agrícola por razones de modalidad de temporal. En el ciclo otoño-invierno generalmente es de riego, aun cuando hay alguna que es poca de temporal, muy poca. Pero en general es el periodo del ciclo primavera-verano en el que nos estamos enfocando. El índice lo formamos a partir de dos componentes. Un componente estadístico que considera una serie histórica de información recabada a través de la estructura operativa de la misma Zagarpa, y un componente espacial cuyos insumos son en general imágenes satelitales, información del Servicio Meteorológico Nacional e información de otras variables que estamos utilizando, tanto proporcionadas por la NASA como por la Universidad de Maryland en este caso. En el algoritmo es un algoritmo muy simple, no tiene mucha complejidad. Nosotros estamos utilizando para el componente estadístico la superficie no sembrada por razones de sequía, la superficie sembrada, un ponderador de estas superficies. También incluimos la superficie sembrada promedio de los últimos 3 años agrícolas, la superficie sembrada por afectaciones totales
con insuficiencia hídrica. Esto es importante, son afectaciones totales, no estamos considerando la superficie que tiene afectaciones parciales, sino son las hectáreas sembradas de un cultivo que en su totalidad han sido dañadas por algún tipo, por la sequía. Generamos el índice a través del componente geográfico, utilizamos las anomalías en la condición de vegetación, las anomalías en condiciones de temperatura, unos ponderadores de este componente geoespacial, utilizamos la precipitación del mes en cuestión y una media histórica de precipitación y desviación estándar de estos datos. Finalmente podemos obtener una serie de evaluaciones y podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos a Baja California y a Michoacán comparados para meses distintos, abril y agosto. En abril es parte del ciclo otoño-invierno, en Baja California hay una pequeña parte, esa parte verde tiene que ver justamente con la superficie sembrada. En tanto que en Michoacán para ese mismo mes no existe prácticamente superficie sembrada, puesto que es más de temporal, entonces ellos entran en el ciclo primavera-verano. De igual manera, en agosto sucede lo contrario, en Baja California no hay superficie sembrada, el ciclo otoño-invierno concluyó, se han levantado y están esperando volver a entrar al siguiente ciclo. En cambio, en Michoacán tenemos una gran cobertura vegetal, justamente resultado de que estamos haciendo siembras ahí. Finalmente determinamos unos intervalos a través de esta gráfica donde podemos determinar de qué nivel es la sequía en la que nos encontramos. Podemos generar una serie de mapas donde podemos ir determinando el número de hectáreas en riesgo o bien las que tienen rezago por causas de la sequía. Así tenemos, por ejemplo, que a nivel nacional en mayo teníamos en riesgo de sequía 191.626 hectáreas. Agosto comparado, agosto de 2011 con agosto de 2013. Hace un momento les comenté, en 2011 tuvimos la sequía más severa que habíamos tenido en los últimos años. Ahí tenemos por municipio la información, está agregada en el mapa, pero está a nivel de municipio, las zonas donde fue más severa la sequía y cómo comparado con 2013 no tenemos ese mismo problema a agosto. Algunos municipios en ese momento, en mayo, que ya teníamos con problemas de sequía, en Cerritos, en San Luis Potosí, prácticamente todos estos municipios. Algunos cultivos con los que ya teníamos problemas, rezago de siembras o bien cultivos que iban a ser sembrados. Maíz grano, frijol, calabaza, avena, sorgo, maíz forrajero, sorgo forrajero. Y desarrollamos una aplicación que nos permite calcular el impacto económico de esa situación. Con esto podemos ir dando información puntual a las mismas autoridades de la Zagarpa de qué tamaño podría ser el impacto económico por las cuestiones de sequía. Así, en el último decenio, en promedio cada año agrícola se han siniestrado 1.7 millones de hectáreas de cultivos cíclicos. El mayor impacto económico lo podemos observar en 2011, que fue de alrededor de 30.400 millones de pesos, y eso equivaldría más o menos al presupuesto que está destinado para la cruzada contra el hambre. ¿Qué queremos decir con esto? Que no habrá presupuesto que alcance para poder mitigar el daño económico de los productores o de las personas de las áreas rurales. El 25% de la población del país vive en zonas rurales y no habría presupuesto que nos alcance para atender lo que en un año de afectaciones llega a suceder. Muchas gracias.
Agradecemos su participación al maestro Jorge y damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna. Maximiano Bautista, del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco. Pregunta, ¿los resultados de estos trabajos sobre sequía están disponibles en línea? Supongo que es para el maestro Jorge. No, de momento no están en línea todavía, son trabajos que estamos desarrollando todavía con la Zagarpa. Es un modelo como todos los modelos, los vamos calibrando y pues nunca están terminados, ¿eh? Entonces, estamos trabajando todavía con el modelo, no están disponibles todavía de manera pública, esperamos nosotros en breve ya poder hacer una publicación y dejarlos en línea. Prácticamente toda la información que recabamos, todos los estudios que hacemos en el CIAP, todos los ponemos en el portal, son absolutamente gratuitos y lo vamos a hacer también. Gracias. Gabriela Gómez Rodríguez, del Instituto de Geografía. ¿De qué manera se consideran la intensidad de la precipitación? También utilizamos el SPI para medir la precipitación o las anomalías de precipitación, que es el índice estandarizado de precipitación, información que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional con muchísima oportunidad, de tal suerte que nosotros podemos estar evaluando o calculando el índice de manera mensual. Gracias. Angélica Fermosa, para el doctor Ciro. ¿Qué nuevas tecnologías existen para realizar análisis de suelo? Creo que la tecnología más innovativa ahora sea esta que describía de la detección próxima de los datos de suelo. Entonces, con estos espectrómetros se puede ir al campo. No es tan rápido, no es tan preciso como el análisis en laboratorio, pero permite de coleccionar muchísimos datos en un tiempo muy limitado. Entonces, hay este espectrómetro, te vas al campo y lo usa directamente sobre el suelo sin vegetación. Después tiene que relacionarlo con los datos misurados en laboratorio. Puede producir muchos datos de bastante buena calidad. Creo que esta actualmente sea la técnica más innovativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Gracias. Rosalía Castellán Vega nos pregunta, ¿cuál es la política de conservación del suelo en México? Con honestidad, desconozco cuál es la política, digamos, en sus detalles, ¿no? Con la política de conservación. Este es un tema más bien de Semarnat. Nosotros hemos tenido una cercanía con Semarnat porque hemos hecho un cálculo de la frontera agrícola a partir del mosaico que construimos con imágenes de satélite. Entonces calculamos por primera vez la información, toda la frontera agrícola del país para este año y hemos tenido contacto con Semarnat de tal suerte que podamos delimitar las zonas de protección, las zonas de reserva, y estamos en ese camino de poder empatar justamente las fronteras y poder decir dónde terminan, ¿no? Dónde comienzan, dónde terminan y dónde se está presionando una u otra. La política en particular no es de nuestro ámbito de competencia, entonces disculpen no responderles. Muchas gracias. Gracias.
Para el doctor Ciro, José Luis Escobar, de INEGI, pregunta, ¿son aceptados los resultados de cultivos de Lucas por parte de los Estados miembros de la Comunidad Europea? Esta es una domanda muy pertinente porque cada vez que la Unión Europea va a hacer una estadística en los Estados miembros hay un poco de discusión porque no siempre están aceptados así como están. Los datos de cultivo sí, porque más o menos tienen una medida también a nivel nacional que puede ser comparada con los resultados de nuestro ejercicio. Hay otros casos donde hay un debate más vivo. Sobre todo en Europa tenemos una definición de área desfavorecida, área agrícola desfavorecida. Estas áreas reciben un poco más de dinero de la Unión Europea. Entonces, cada estado tiene su propia definición de esta área y después tiene que ser aceptada a nivel europeo. En este contexto, porque se habla también de dinero, hay mucha más discusión, mucho más debate. Muchas gracias. Y con esto concluimos la sesión. Le agradecemos a todos su participación y vamos a entregar unos reconocimientos y unos obsequios por parte del comité organizador. Muchas gracias.